frecuente y es un motivo de consulta muy frecuente. Y la otra, vamos a hablar de una que sí es una patología benigna del riñón, que también es muy frecuente, que es un motivo de consulta muy frecuente y a veces tiene que ser un tratamiento quirúrgico. Y después vamos a empezar con lo que es próstata, que la próstata sí es larga, es complicada, no es tan complicada, pero es bastante larga, básicamente. Bueno, empezamos. Vamos a hablar de trastornos de la próstata y voy a empezar hablando de esto. A ver, trastornos renales, ahí está. Abrir, compartir. Bueno, trastornos renales. Hay dos patologías que se hablan mucho en el transporte de los trastornos renales, que no son patologías oncológicas del riñón, pero son muy frecuentes que aparezcan en la consulta médica. La primera es la poliquistosis. Espera un poquito. Dame 2 segundos que se me está complicando acá las cosas. Ahí. Lo primero que vamos a hablar es, por ejemplo, la poliquistosis renal, que no es una patología urológica, es más una patología nefrológica. ¿Alguien sabe algo de poliquistosis renal o patología poliquística del riñón? Bueno, sí, me imaginé que muy poca gente sabe. Básicamente es esto. Son pacientes, vamos a suponer, un paciente de 50 años que viene al consultorio, viene con astenia, anorexia, adinamia, anorexia más que nada. El paciente no le... Ah, bien, perfecta, Marcela. Sí, es genética. Sí, es una patología genética. Digo, intento leer de vez en cuando las cosas. Viene a dinamia, normalmente no consulta con un urólogo, sino que consulta con un clínico general. Un clínico general que obviamente no tiene muchos conocimientos en de urología, pero por lo cual obviamente que le pide un laboratorio. El laboratorio, por eso, justamente le encuentra al paciente con una anemia crónica, un aumento de urea creatinina, un aumento no marcado, 17 ponerle de creatinina y urea de 75. Y básicamente eso, y una anemia leve, una hemoglobina de 9, de 10, prácticamente. El paciente también le piden una ecografía y la ecografía me dice, no, pena que no les tengo, ay, vos sabés que tengo un problemón, chicos, que tengo muchas imágenes, pero no lo tengo en la computadora. Creo que la vez pasada ya hablé de eso con ustedes, entonces se me complica mucho dar una cosa. Pero bueno, vamos a empezar. Te dice, la ecografía dice, ambos riñones aumentados de tamaño con múltiples quistes en todo el parénquima renal. Hígado levemente aumentado de tamaño con 7-8 quistes de pequeño tamaño. Y páncreas aumentado también de tamaño con pequeños quistes en todo el pequeños quistes a nivel del parénquima pancreático. Es muy frecuente que cuando cuando uno reciba esto, le envíen al urólogo, porque consideran que la patología es urológica y realmente no es una patología urológica, es una patología nefrológica, si bien nosotros también lo tratamos. Básicamente, empezamos porque en la teoría, porque es mucha teoría esto, pero le voy a ir diciendo cómo viene la mano, porque es importante esto. Voy a compartir mejor esto. 2 segundos. Básicamente el paciente es enviado a los urólogos por una alteración, porque por múltiples quistes, básicamente. La poliquistosis renal es una patología autosómica dominante que produce una alteración en los túbulos colectores renales, que es congénito, que produce pequeñas colecciones a partir de los túbulos colectores, y no sé qué pasó acá, que se bloqueó todo. Está medio flojo también mi computadora. Pequeños quistes, pero la gran diferencia, la gran característica es que con el tiempo estos quistes se van haciendo múltiples. Por eso, en la ecografía normalmente
normalmente aparecen múltiples, hablando de millones de quistes a nivel del parénquima renal. Ahí creo que arroyo. Ahí está flojo mi computadora. Entra de vuelta. Ahí está. Aparecen múltiples quistes a nivel de parénquima renal. Eso se ve en la ecografía, se ve como justamente. También se puede ver en la radiografía. En una radiografía directa de abdomen se ven las sombras renales con múltiples quistes y aumentado de tamaño. Y ahora quiero intentar hacer... Ay, está floja mi computadora hoy. Ahí está. Esperamos. Cuando vienen así, muchas veces uno se hace un diagnóstico diferencial. Les voy a poner acá. Ay, no, chicos, no sé qué le pasa a mí. Está muy cargada, creo. 2 segundos. Déme 2 segundos porque estoy flojo hoy con mi computadora. ¿Y ahora dónde está mi imagen? Volví, chicos, volví. Tengo medio un problemitas técnicos. Bueno, y se me fue mi power, así que voy a hacerlo a la pizarra. Esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Bueno, te vienen, viene el paciente con las patologías que yo les dije, con los síntomas que yo les dije, y uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial más o menos de una y otra patología. Normalmente, ¿con qué tipo ustedes piensen? Viene un paciente, y vamos a hacerlo de otra forma un poquito más simples. Viene un paciente que tiene una radiografía que dice múltiples quistes, múltiples áreas hipodensas, hipodensas a nivel del parénquima renal con aumento del tamaño de ambos riñones. ¿Qué diagnóstico diferencial ustedes pueden hacer en eso? Vamos a poner acá. ¿Por qué está tan flojo hoy mi computadora? Ahí está. Vamos. ¿Con qué otra patología ustedes pueden decir? Normalmente se puede hacer un diagnóstico diferencial con una pielonefritis,
enfisematosa. ¿Por qué? Porque la pielonefritis enfisematosa se ve de la misma forma. Pero ¿qué diferencia hay entre una poliquistosis renal y una pielonefritis enfisematosa? ¿Alguien me puede decir? La gran diferencia es que la poliquistosis es una enfermedad crónica. Sin embargo, la pielonefritis enfisematosa es una enfermedad aguda. Entonces, ¿cómo va a venir un paciente con una poliquistosis? Un paciente con la poliquistosis va a venir justamente como yo le dije, con anorexia, astenia, debilidad, de meses de evolución. Sin embargo, la pielonefritis enfisematosa es de días, incluso a lo sumo semanas de evolución, con una gran diferencia entre uno y dos. Una es una pielonefritis y otra es una poliquistosis. La pielonefritis, ¿qué va a tener? ¿Qué tendría la pielonefritis? La pielonefritis tiene dolor, fiebre, dolor, un cólico renal o un dolor lumbar crónico y mucha fiebre. Entonces el paciente va a tener. Y hay otra patología que acá no le puedo escribir porque es más difícil hacerlo así, que son los quistes simples. Los quistes simples, la diferencia entre una y otra es que los quistes simples son uno, dos y a lo sumo tres o ponerle cuatro quistes en un riñón. No es lo mismo una poliquistosis con un quiste simple. ¿Por qué? Porque la diferencia es esa. La poliquistosis son miles de quistes y sin embargo los quistes simples son a lo sumo cuatro quistes. Diferencia entre uno y otro. Esto a nivel de la radiografía. Estoy intentando hacer una especie de radiografía. Después, en una ecografía, ¿cómo se verá? En la ecografía también pasa la misma cosa. La misma cosa. La poliquistosis se ven miles de quistes y una gran diferencia entre una poliquistosis y un quiste simple es que el quiste simple se ven 1, 2, 3, 4, pero se ven de gran tamaño. Normalmente son 3, 4 centímetros de diámetro. Sin embargo, la poliquistosis tiene aproximadamente a lo sumo 1 centímetro de diámetro los quistes. A diferencia que la pielonefritis enfisematosa no se ven quistes, se ven el riñón aumentado de tamaño y se ve borroso a nivel de la ecografía. ¿Por qué? Porque en la poliquistosis el interior y en el quiste simple el interior del quiste tiene líquido. Sin embargo, en la pielonefritis enfisematosa, al interior de lo que serían los quistes, que realmente no son quistes, pero parecen quistes, lo que se encuentra es aire o gas más que nada. Esa es una gran diferencia entre uno y otro. El gran problema entre la poliquistosis y la pielonefritis es también un problema, es que normalmente las pielonefritis son pacientes ya añosos, que no tienen mucha actividad, por lo cual es bastante difícil hacer el diagnóstico entre uno y otro. En la tomografía son prácticamente las mismas cosas, se ve prácticamente lo mismo, la gran diferencia es el número de quistes en el quiste simple, y por último, déme 2 segundos, eh, después en los glóbulos, en el laboratorio la poliquistosis se ve. La poliquistosis se ve ¿cómo se vería? Se ve un paciente, 2 segundos, se ve un paciente con anemia, aumento de la creatinina y todos los síntomas básicamente de una enfermedad renal crónica. Sin embargo, la pielonefritis enfisematosa se ve que se va a ver una pielonefritis enfisematosa. ¿Alguien me puede decir? En una pielonefritis enfisematosa se va a ver aumento de los blancos. ¿Y cuánto sería el aumento de los blancos? Alguien me puede decir, sería más o menos de 25.000, 25.000, no es un aumento leve, es un aumento franco. Sin embargo, en el quiste simple el aumento, normalmente el laboratorio viene normal. ¿Por qué? Porque no es una patología importante. Estamos. Otra cosa importante de la poliquistosis es que la poliquistosis se forma así, es
un trastorno degenerativo, no es degenerativo, es un trastorno progresivo. Primero aparece un quiste, aparecen 2 quistes, 3 quistes, 4 quistes, 1000 quistes, 2000 quistes, 3000 quistes. A medida que va aumentando la cantidad de quistes en la peloquitosis renal, estos quistes producen una compresión del parénquima renal sano. Al tener una compresión del parénquima renal sano, eso de a poquito va produciendo una insuficiencia renal en la poliquitosis. Al producir una insuficiencia renal, a poquito el paciente va con insuficiencia renal. Por eso, normalmente se dice que la poliquitosis aparece a partir de los 40 años, o aumenta la incidencia a partir de los 40 años. Pero no es porque aparece a partir de los 40 años, es porque lo más seguro es el paciente tiene, porque es una enfermedad hereditaria, tiene a partir del día 1, pero de a poquito va destruyendo el parénquima renal y se hace manifiesto recién a los 40 años. Es decir, a partir de los 40 años es como que la lesión renal es tan marcada que empieza a haber insuficiencia renal. Básicamente, y lo estoy diciendo así porque no tengo ni ayuda de memoria ni nada por el estilo, la poliquistosis renal es una enfermedad autosómica dominante que se produce a partir del nacimiento, que es progresivo, produciendo múltiples quistes, que va de a uno van creciendo quistes en el parénquima renal. Ese parénquima renal, como van aumentando los números de quistes, va comprimiendo el parénquima renal y produciendo insuficiencia renal progresiva, que se hace crónica, es crónica obviamente, que se hace manifiesta a partir de los 40 años por síntomas relacionados con insuficiencia renal crónica. Los síntomas relacionados con insuficiencia renal crónica, creo que ustedes no tienen nefrología, es astenia, adinamia, pérdida de peso, anemia. Todos son síntomas crónicos que te hace pensar primero en un cáncer. ¿Por qué? Porque es bastante frecuente estos síntomas en cáncer. Pero después cuando haces los estudios vas descubriendo que no es así. Obviamente. Se ve a la radiografía como un riñón, como ambos riñones aumentan, siempre va de los dos lados. Ambos riñones aumentados de tamaño con múltiples quistes en su interior, quistes hipodensos. A la ecografía también se ven múltiples quistes intrarrenales con aumento marcado del tamaño del riñón. Y a la tomografía también se ve lo mismo. La gran característica de la poliquistosis es que no afecta solamente el riñón, afecta hígado y páncreas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad hereditaria. Diagnóstico diferencial. El primer diagnóstico diferencial se hace con los quistes simples, que los quistes simples también no son realmente hereditarios, pero son una patología bastante frecuente en la población, que se caracteriza por quistes que van aumentados de tamaño, no de número, que se encuentran en el parénquima renal. Normalmente no está relacionado con la insuficiencia renal y él normalmente no produce síntomas hasta cierto grado, ¿verdad? Y la pielonefritis enfisematosa, que es, a diferencia del quiste simple, la poliquistosis renal, es una enfermedad aguda, por lo cual tiene sintomatología de enfermedad aguda. Al tener sintomatología de enfermedad aguda, los síntomas van a ser bastante distintos. Va a también tener astenia, adenamia, pérdida de peso, pero relacionado. Primero con pacientes diabéticos, que es muy frecuente la pielonefritis enfisematosa en pacientes diabéticos, después en pacientes de muchos años, y eso es lo que hace confundir bastante, y después por fiebre y aumento de, perdí el nombre, ¿vale? Aumento de los glóbulos blancos marcado, nada de 12.000, ni 13.000, ni 14.000. Son 25, 30.000, con pérdida marcada de la funcionalidad del riñón.
Tratamiento de la poliquistosis renal. ¿Cuál sería el tratamiento si ustedes piensan que es una enfermedad hereditaria, que es crónica, que eso más que nada, que es enfermedad es crónica y es que es progresiva y que produce insuficiencia renal? ¿Alguien me puede decir cuál sería el tratamiento de estos pacientes? Hasta ahora todo lo que le dije le dije no es nefrológico, no es urológico, mejor dicho, es más nefrológico que otra cosa. Pero viene mucho a los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente se asusta y normalmente hay urólogos, pero no hay un nefrólogo. ¿Mm? Diálisis, bien. Ahí empezamos la parte divertida. Muy bien, Clayton, no es mala tu idea. Bueno, la función renal es muy importante en estos pacientes. Cuando el paciente viene con síntomas de insuficiencia renal, lo primero que tenés que hacer es descubrir cuánto de insuficiencia renal tiene. ¿Cómo ustedes descubrirían cuánto de insuficiencia renal tiene? ¿Alguien me puede decir? Hay muchos métodos, pero el más utilizado es el clearance de creatinina, que básicamente es juntar orina 24 horas, mandar a estudiarlo y de acuerdo a eso te va a dar el clearance de creatinina, que el valor normal es entre 80 y 140. Cuando vos tenés ese valor, estamos tranquilos. Por más de que tenga una poliquistosis marcada, el paciente no está mal. Obviamente que nunca llegan con un clearance de 80 a 140. Muy difícil que te venga. Y esto es importante que les diga, y esto lo voy a decir ahora mismo. Vamos a anotar acá. Clearance de creatinina, punto. Vamos. 80, 140, normal, ¿no? Bien. 30, 80, insuficiencia renal, no te digo leve, incipiente. ¿Qué significa eso? No se le dice que tiene una insuficiencia renal al paciente porque no es una insuficiencia renal todavía, pero está camino a eso, básicamente. 20, 30, insuficiencia renal crónica leve. 10, 20, insuficiencia renal crónica moderada. Menos de 10. Chicos, yo le escribo como puedo porque realmente no soy muy cosa. Y aparte estoy así, solo estoy acá. Insuficiencia renal crónica marcada. Así se maneja el clearance de creatinina. Cuando es 180, 140 es normal, paciente. No hay nada que hacer, estamos felices, listo, andate a tu casa, no jodas. Cuando tenés 30-80, vos ya le tenés que decir al paciente, y acá es importante, cuando es 30-80, el paciente ya tiene algún grado de falla renal, sería falla renal, no insuficiencia renal, de falla renal, pero no marcada. El paciente normalmente no tiene grandes síntomas a esta altura, solamente a veces tiene alguna que otra disuria, pérdida de peso y nada más, no es marcado por ahí, tiene poliuria. Nada incipiente y nada marcado, normalmente es un incidentaloma, el paciente descubre por estudios. El tratamiento en ese momento, cuando tienen entre 30 y 80, voy a poner acá, otra vez a ver si puedo escribir acá, entre 30 y 80 es muy importante, ¿saben qué? Buscar la proteinuria, que te muestra en ese mismo estudio. En el mismo de orina 24 horas te dice la proteinuria. La proteinuria normalmente es menor a 300. Si es menor a 300, la proteinuria lo que te dice es lo siguiente. ¿Cuánto está sufriendo este riñón y cuánto va a funcionar a futuro este riñón?
Cuando la proteinuria es menor de 300, incluso a veces 0, significa que por más de que el paciente tenga alguna falla renal, que no es importante, por más de que tenga ese riñón no está sufriendo. Y de aquí a 10 años, vamos a suponer que el paciente tenga una clínica de creatinina de 60 y una proteinuria de 200. Eso implica que de aquí a 10 años este paciente va a seguir teniendo el clínica de creatinina de 60 y la proteinuria de, ahí ya dependerá, pero no va a cambiar. Cuando es mayor de 300, empieza a venir los problemas. ¿Por qué? Porque implica que ese riñón va a empezar a fallar. Hoy, por ejemplo, yo recibí un paciente con un clínica de creatinina de 1260. Toma nota acá. 1260 la proteinuria y tenía un clínica de creatinina de 32. ¿Dónde estamos? El paciente, lo único que es, el paciente es muy flaco. Por otras patologías tiene esto, no tiene por una poliquitosis, tiene otra enfermedad. Que un día de esto les voy a mostrar, tengo la foto y es espectacular. El paciente tiene un clínica de creatinina 32 y una proteinura 1260. ¿Alguien me puede decir qué está pasando ahí? Nadie. Bueno, ¿qué me está diciendo? Me dice que este paciente en menos de 10 años va a tener una clínica de creatinina de 20 o de 25, es decir, su proteinuria, su clínica va a ir disminuyendo a pesar del tratamiento que yo ya le hice. No tiene buen pronóstico, básicamente. El paciente va a empezar a tener problemas. Estamos. Tratamiento de esto hasta aquí, desde 30 a 80, es manejar la dieta, que es justamente el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. El tratamiento de la insuficiencia renal crónica es manejar la dieta. Mucho líquido, aproximadamente 3.000 litros. Pues, Eduardo, puedes cortar un poquito tu audio porque hace ruido. ¿Qué pasa? El tratamiento es manejar la dieta, que es básicamente líquido de aproximadamente 3.000 litros por día, 3.000 mililitros por día, 3 litros de agua por día. Es bastante difícil, es bastante largo el tema de la dieta del insuficiente renal crónico, pero básicamente es esto: la menor cantidad de carne posible. Los pacientes vegetarianos son mucho menos propensos a tener insuficiencia renal o a que la insuficiencia renal se progrese. Los pacientes veganos, aunque ustedes no lo crean, el paciente vegano tiene menos posibilidad todavía de progresar en una insuficiencia renal. Básicamente es sacar la mayor cantidad de productos animales de la dieta. Obviamente que en Sudamérica por lo menos es algo bastante difícil. Y en Paraguay y Brasil es algo prácticamente imposible, no mientamos. Nosotros somos muy carnívoros, tanto los brasileños como los paraguayos. Los argentinos también, sí, viven de la carne acá, así que Sudamérica es así, Sudamérica es un país muy carnívoro. Y está bien, es una cuestión personal de cada población. Bueno, el tratamiento aquí es básicamente dieta. A partir de la insuficiencia renal, desde la leve, el tratamiento es la misma, pero mucho más controlada. ¿Por qué? Porque cuando llegas a -10, se llega a una insuficiencia renal marcada. La insuficiencia renal marcada, cuando tenés un clínica de creatinina menor a 10, indica diálisis, tal como lo dijo, no me acuerdo qué, indica diálisis. Cuando el clínica de creatinina es menor a 10, es diálisis, sí o sí. Dependiendo, obviamente, del paciente, porque la diálisis, chicos, yo estoy hablando yendo muy por las ramas, pero también es importante que ustedes sepan, porque yo en cierto aspecto sé mucho de nefrología, aunque yo soy urologo. El problema de diálisis es lo siguiente: normalmente a partir de los 55, 60 años, dependiendo del estado del paciente, la diálisis ya no está tan indicada. ¿Por qué? Porque la diálisis te produce más comorbilidades que lo que es la patología en sí. Básicamente, si le pones en diálisis a un paciente de 80 años, lo más seguro es que la diálisis le mate al paciente y no la enfermedad.
o por lo menos la calidad de vida es mucho peor. Ustedes saben lo que es. ¿Alguien tiene un familiar que va a diálisis? Yo mucho tiempo hice diálisis, aquí y en todos lados. Son 4 horas por día, 4 días, perdón, son 4 horas conectado a una máquina 3 veces por semana. El paciente básicamente no puede salir de la ciudad porque tarde o temprano tiene que volver a diálisis. Es realmente una calidad de vida bastante desagradable, realmente no es bueno. Y la mayoría de los pacientes de mayores de 70 años, 60 por ahí ahora es muy joven y no, pues, pero los mayores de 70 años normalmente no resisten mucho tiempo. Normalmente tienen patologías asociadas a la diálisis, patologías agudas, por ejemplo, infarto de miocardio, hipotensión, ACV. Realmente no es tan lindo como parece. Eh, la mayoría de los pacientes agudos, los pacientes que yo trato en diálisis, normalmente tienen mucha hipotensión y los pacientes la pasan muy mal. Realmente no es si bien alarga la vida del paciente, no es una práctica que sea muy divertida, que digamos. Aparte, es ley, chicos, y esto es importante. Un paciente en diálisis aguanta 5 años más. Y esto no está escrito en ningún lugar, no es una ley, ¿verdad? Pero los que trabajan en diálisis sabemos que un paciente después de los 5 años de diálisis empiezan las complicaciones que normalmente le llevan a la muerte del paciente, a no ser que se hagan trasplantes. Básicamente, estos pacientes, los poliquitosis, tienen un grado de insuficiencia renal, pero eso normalmente se maneja como lo maneja el nefrólogo. Lo que pasa muchas veces es que estas patologías, sí, Mateo, bueno, listo. Lo que pasa normalmente, lo que pasa, Mateus, ahí está. Lo que pasa normalmente es que estas patologías tienen sus complicaciones y lo que el urólogo trata normalmente son las complicaciones de la poliquitosis renal, que eso sí no podemos escapar. Lo que básicamente es obstrucción, hemorragia y aumento de frecuencia de pielonefritis. Básicamente, el paciente no viene por la poliquitosis, viene porque tiene sangrado renal o tiene una hematuria, por lo cual le hacen los estudios, el paciente viene urgente al urólogo porque tiene una hematuria asociada a una poliquitosis. Piensan que es cáncer, porque el médico que no sabe de esto normalmente considera que lo que está viendo, que es un riñón aumentado de tamaño encima de los dos lados, es un cáncer terminal. No es así, normalmente no es así. El tratamiento de todas estas patologías, dependiendo de la causa, una hematuria que produzca obstrucción del riñón, se le hace ¿cómo te digo? Se le pone un catéter doble J y con eso el paciente anda perfectamente bien. Si es pielonefritis, antibiótico, como tiene que ser. Si es normalmente puede pasar también que el paciente se forma un cálculo, ¿por qué? Justamente por la obstrucción que produce tanto de todo el árbol urinario, y si es un cálculo se tiene que sacar también como si fuera un cálculo normal, pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la poliquistosis no te permite diferenciar bien dónde estás entrando en la cirugía. Y si hay un sangrado masivo que ocurre en algunos casos, se hace una nefrectomía como tiene que ser. Tratamiento definitivo de la poliquistosis no existe, chicos. El trasplante renal en la poliquistosis no funciona. ¿Por qué? Porque los quistes se forman en el riñón de vuelta. Sí, si viene un paciente de 40 años con una insuficiencia renal moderada, llegando que parece que va a ser marcada, en cualquier momento va a entrar a diálisis, se le hace un trasplante renal que le da una sobrevida libre de diálisis de aproximadamente 10 años más, que es una bendición para el paciente. Pero no es frecuente. La mayoría de los pacientes no necesitan trasplante ni diálisis, por suerte, pero es una patología muy frecuente. Otra de las patologías, mira que estoy hablando solamente así, voy a borrar todo esto. Otra de las patologías muy frecuentes que no son tumorales son los quistes simples de riñón. ¿Alguien de ustedes tiene quistes simples? ¿Alguien se hizo el diagnóstico de quistes simples en riñón? No estamos poco, por eso nadie
Qué triste, che. Ah, estamos 30, vamos todavía. Ahí está, alguien que le gusta la idea. ¿Por qué escriben? No, bueno, listo, perfecto. Gracias, Mateo, me dijiste. Mira, nadie de ustedes sabe que tiene quiste simple, pero lo más seguro es que el 50 de ustedes son 30. Lo más seguro es que 15 de ustedes, si hoy yo les hago una ecografía a ustedes, 15 de ustedes van a tener algún quiste en el riñón. ¿Mm? Yo me hice, la pasar una ecografía y yo no he visto, mira, yo me hice la ecografía y no he visto quiste en mi riñón por lo menos, pero no sé qué lo tengo. Los quistes son colecciones líquidas en la periferia del riñón. Dame 2 segundos, voy a poner acá. Básicamente es esto. Los quistes se forman normalmente en el parénquima renal, bien en la zona periférica, y es pericapsular. Se puede formar, normalmente se forman en esta zona. Fê, Pregunte, eu penso que estou confundindo, pero não é um achado pós-mortem? ¿qué cosa? Ou não? Esse quiste solitário. Los Sim. quistes solitarios, podés encontrarle. Si hoy ustedes todos mueren y yo le hago una necropsia a todos ustedes, 15 de ustedes van a tenerlo. Pero ¿para qué le vas a matar a tu paciente para descubrir eso? ¿Por qué no le hacen una Sim, por isso que eu estou falando, porque você perguntou se tinha encontrado já, não é verdade? E parece que me veio na cabeça que é pós-mortem, e não sei se confundi nomás. No pasa nada, no pasa nada, Eduardo. No, sí, se encuentran los quistes en una necropsia, pero no tenés que morir para tener un quiste, por favor. Lo más seguro que ustedes lo tengan. Alguno de ustedes lo va a tener seguro. Básicamente, los quistes son colecciones líquidas, no se sabe el diagnóstico, no se sabe la causa, y eso ya no importa la causa, que se forman en el riñón. Motivo muy... Hoy creo que tuve 2 pacientes que venían... 2 segundos. Se me cae mi agüita. Hoy tuve 2 pacientes en mi consultorio que tenían quistes. Los quistes son formaciones líquidas en el perirrenal. Diagnóstico diferencial con esto, ¿cuál sería? Alguien me dice. Primer punto, se vean en una radiografía unos quistes renales. No, chicos, no vas a ver nunca. ¿Eh? Un absceso. Bien, perfecto. Perfecto, Mateus. ¿Mateus? Sí, bueno. Un absceso. ¿Qué diferencia vas a tener entre un absceso y un quiste? ¿Cuál es la gran diferencia? Abscesso tiene su líquido más con proteína, no sé, poco, no, no tan eco, no sé qué, esqueci, olvidé cómo habla así que no pega. No. Y yo te digo, no, así de forma de cosa. Te pregunto de nuevo, ¿cómo va a venir un paciente con un absceso renal? Fiebre, ¿cómo? Eso. Fiebre, ¿qué más? Puede tener dolor, así como pielonefritis. Exactamente. ¿Dónde entonces le va a doler? ¿No entendí? ¿Dónde entonces le va a doler? Ah, dolor de espalda. Dolor de espalda, no, dolor lumbar va a tener. ¿Cómo va a venir el paciente con quiste? Nada. Nada, exactamente. Esa es la gran diferencia. Esa es toda la diferencia en un quiste y un... Básicamente es eso. Se puede, a ver, muchas veces puede ocurrir que el paciente tiene una pielonefritis y te vienen con asustadísimo porque piensa que tiene un absceso perirrenal. Frecuente eso. Diferencia entre uno y otro es la siguiente. Primer punto. Un absceso renal va a estar normalmente asociado a una pielonefritis. Está bien. Entonces, en una radiografía no lo vas a ver, primero que no lo vas a ver en una radiografía, a no ser que tengas un ojo clínico, un ojo radiológico muy bueno, y veas una sombra renal aumentada con una zona hipodensa. Pero tenés que ser un capo no sé, tenés que ser muy bueno. No conozco personas que hagan. Lo más seguro es que te vengan una ecografía. La ecografía de un absceso renal va a ser un riñón aumentado de tamaño, si bien no muy grande, con una colección perirrenal marcada.
delicada. Y con todos los síntomas que vos te mereces. El quiste normalmente viene con un riñón normal, sin ninguna patología, asociada a una zona hipodensa bien delimitada, y esa es la gran diferencia con el absceso también en la ecografía. El quiste está bien delimitado y el riñón está normal. A no ser que el paciente tenga una pielonefritis asociada, y ahí sí se te complica la historia. Pero si no tiene una pielonefritis asociada, el paciente va a tener un riñón normal, los ves, está normal, el paciente va a venir. ¿Por qué? Porque y normalmente los pacientes vienen así, porque porque está, no sé, tiene un problema de vesícula, entonces el médico le pide una ecografía, y en la ecografía sale un quiste renal, y entonces todo el mundo se vuelve loco porque no sabe qué puta es. No, chicos, es un quiste renal, no pasa nada. Otro diagnóstico diferencial puede ser ¿qué me dicen? Si yo hago un corte acá y ven un quiste de este tamaño, pero bien, no carajo. ¿Qué puede ser otra cosa aparte de eso? Puede ser, y esta no la van a descubrir nunca, una uronefrosis, que es muy frecuente que el paciente venga pensando que es una uronefrosis, que es básicamente la dilatación de esta zona, que se ve en la ecografía y se confunde la ecografía. La gran diferencia entre una uronefrosis y un quiste es, primero, que el quiste es bien delimitado, y segundo, que en el quiste se ve el quiste bien delimitado y el resto del parénquima renal normal. Otra cosa, que sin embargo la uronefrosis va a tener acá aumentado de tamaño, y acá también va a tener aumentado de tamaño. ¿Me entienden? Esa es una gran diferencia en la ecografía. En la tomografía, claro, obviamente que se ve totalmente. Otra patología asociada es un tumor renal, que es básicamente muy difícil que uno confunda un quiste renal con un tumor renal. ¿Por qué? Porque en la ecografía se ve hipoecoica, y en la tomografía se ve marcadamente hipointensa. ¿Por qué? Porque el interior del quiste es líquido puro. Sin embargo, en el absceso, por ejemplo, no es líquido puro, tiene material dentro del quiste, por el cual no es hipodensa, es isodensa, pero un poquito más leve que el parénquima. Es bastante complicado. Y aparte, la sintomología es totalmente distinta. Causa muy frecuente. Ahora la pregunta es, ¿el quiste produce síntomas? Creo que depende del tamaño, ¿no? Yo ya les dije esto, ¿sí? El quiste no produce síntomas a no ser que tenga un gran tamaño. Se dice que, bueno, hay desastre, bueno, algo así es. Se dice que el quiste no produce síntomas, prácticamente no se siente hasta los 5 centímetros de diámetro. De los 5 hasta los 10 es muy difícil que produzca síntomas. Después de los 10 centímetros, mirá lo que es 10 centímetros, esto es 10 centímetros, no es una cosa chica. A partir de los 10 centímetros normalmente produce síntomas, pero no termina ahí. El quiste renal produce síntomas dependiendo, primero, del tamaño y segundo, de la ubicación. Si vos tenés un quiste de 10 centímetros acá, ¿va a producir síntomas? ¿Alguien me puede decir eso? No. No. Sí, no. Tienes razón. En cierto aspecto tienes razón. Dependiendo del paciente. Hay pacientes que no tienen ningún síntoma. Y yo tengo un paciente ahora que tiene 7 centímetros el quiste, y le estaba por operar la semana que viene, pero la semana pasada, pero creo que le voy a pasar aquí a un mes. Le pasé hace aquí a un mes. Le voy a traer las imágenes porque son espectaculares. Básicamente, el quiste depende mucho del paciente y de la ubicación. Un quiste de 10 centímetros aquí va a producir síntomas porque tiene 10 centímetros. Y ahí, ¿por qué produce síntomas? Porque comprime las estructuras vecinas.
Si es del lado derecho, va a comprimir el Windsor, va a comprimir el duodeno y te va a producir síntomas relacionados con la compresión. Un quiste de 5 centímetros, ahí prácticamente imposible que te produzca síntomas. Un quiste de 5 Doctor, centímetros aquí, pregunte. por ejemplo, ¿puede comprimir así la suprarrenal y ocurrir algo? No. ¿Por qué? Porque, mira, vos predecís un síntoma vagal producido por la compresión de la suprarrenal. No es frecuente. ¿Por qué? Porque no es que comprime de un día para el otro. El crecimiento del quiste es crónico, es decir, tarda mucho en crecer. Entonces es muy difícil que te comprima de sorpresa, básicamente, y te produzca algún síntoma. Prácticamente imposible. Lo que sí te puede comprimir es la aorta o la vena cava inferior, que te puede producir algún que otro síntoma. No es frecuente, chicos. No vayan a pensar que eso es frecuente. Es muy difícil que eso ocurra. Un quiste de 7 centímetros acá produce síntomas. No, chicos, ahí prácticamente imposible que produzca, porque a esta altura prácticamente no hay muchas estructuras relacionadas que puedan estar produciendo eso. Ahora el problema siempre es en el polo inferior. Un quiste de 7 centímetros en el polo inferior, ¿qué hace? Comprime al uréter. No estoy leyendo el chat porque se complica. Comprime el uréter. Al comprimir el uréter, te produce una uronefrosis asociada. Entonces, Sí, doctor, pero en el caso de que sean, como usted dijo, son máximo 4, pueden ser los quistes, y que sean de buen tamaño. La producción de orina también va a estar modificada, ¿verdad? O sea, va a no, disminuir muchísimo, no, ¿no? porque hay algo importante. Yo lo estoy marcando así, cosas, pero realmente voy a hacer un dibujo un poquito más lindo. Los quistes siempre son subcapsulares. Eso también es importante decirlo y eso me lo olvidé decir. Porque yo le hago el dibujo así porque me sale así, chicos, no es porque soy un capo. Si tuviera la pizarra sería mucho más lindo. Vamos a hacer un poquito un dibujo un poquito más. Son normalmente subcapsulares, empiezan acá. Y el crecimiento después de 10 años es ahí. ¿Entiendes? Es acá. Ya. Es muy difícil que ingresen a la apéndice. Sin embargo, acá, como el crecimiento es así, comprime el uréter superior. Al comprimir el uréter superior tenía problemas de uronefrosis, tenía problemas de infección urinaria y tenía un montón de problemas. Tratamiento. ¿Cuándo Cirugía. ustedes van a... ¿Cómo? Cirugía. ¿Por qué le harías una cirugía? Para tirar ese quiste. ¿Por qué quieres sacar los quistes? Porque está obstruyendo el uréter. ¿Está queriendo sacar el quiste inferior? Perfecto, la verdad que tenés razón. Si vos tenés un quiste inferior que está destruyendo el uréter, le tenés que sacar. Está bien. Y se saca por cirugía. Si está en el polo superior, de 7 centímetros. Nada. Nada, exactamente. Perfecto. Los quistes renales solamente se operan si producen síntomas. Si no producen síntomas, no se operan. Pero vos le vas a decir a un paciente, andate a tu casa y olvídate del quiste. Sí. Capón, está bien lo que decís, dependiendo del tamaño, chicos. Si tiene un quiste, si el paciente tiene 60 años y te viene con un quiste de 1,5 centímetros, le decís, olvídate del quiste, te vas a morir con el quiste y no vas a tener ningún problema. Pero si tenés un quiste ya de 5, 4 centímetros, lo ideal sería ir controlando esos quistes para ver si están comprimiendo algo. Básicamente porque uno se puede adelantar a la sintomatología y operar en el caso de que vean que está comprimiendo algo. Si no está comprimiendo nada y no tiene síntomas el paciente, tal como usted dice, no se hace nada. Pero cuando cuando el tamaño es importante, el kit es importante hacer por lo menos una ecografía por año para controlar cómo está ese quiste. Otra pregunta. ¿Puede malignizar? Creo que es difícil.
Exactamente. Es dificilísimo quemar la ignición. No es frecuente quemar la ignición. ¿Estamos? A ver, otras cosas que puedo preguntar esto. No, eso es todo de alteraciones renales, así hablado del aire, chicos, porque ni abrí el... Déjeme 2 segundos a ver si puedo conseguir mi trastorno renal. Acá volvió mi... Y como que anda medio puto mi... Tengo que pagar esto. Ahí está, ¿no? Oh, qué problema. A ver si podemos leer algo más. Chicos, estoy sin licencia de Microsoft, de PowerPoint, porque es nueva mi computadora y se me complican un poco las cosas. Tengo que actualizarlo a esto. Pero no tengo tiempo, es increíble. Chicos, ahora ustedes aprovechen que son jóvenes, que pueden irse a tomar una cervecita, porque cuando empiecen a laburar en serio en medicina, no tienen tiempo para la vida. Ahora vamos a la teoría, ¿no? Anomalías renales congénitas, agenesias, cuando no está el riñón, eso ya me creo que ustedes ya saben. Hipoplasia, un riñón de tamaño pequeño que es muy frecuente. Y es importante saber esto. Cuando un riñón es chico, normalmente el otro riñón está grande. ¿Por qué? Porque básicamente está haciendo el trabajo de 2 riñones. Se le dice riñón vicariante, se le dice. ¿Por qué? Porque está trabajando por el otro riñón. Básicamente es eso. Es importante controlar muy bien el riñón sano. El riñón enfermo no nos interesa, pero el riñón sano es muy importante porque cualquier patología obstructiva de ese riñón te va a llevar a una insuficiencia renal. Y eso es un problema. ¿Estamos? Cuando ustedes tienen un paciente monorreno por X o Y motivo, no importa si es quirúrgico, si es genético, lo que vos quieras, cualquier pielonefritis es una urgencia. ¿Estamos? Requieren el supernumerario, es muy raro. Enfermedad poliquística del riñón, lo que estábamos hablando ahora, poco frecuente hasta los 40 años. Ojo, normalmente aparece antes, pero los síntomas aparecen después de los 40 años. Hablé que tiene implicancias en el hígado, en el páncreas, y me olvidé del vaso. En el vaso también tiene poliquistosis. Y el riñón está más grande de lo normal. Patogenia, a ver qué más dice. Raras las calcificaciones, no es frecuente que tengan litos. No sé por qué. Clínica. La clínica de la insuficiencia renal es la más importante, con cefalea, náuseas, vómitos, debilidad y pérdida de peso. Y presión alta, ¿por qué? Porque como los riñones no están funcionando bien, es como que aumenta la presión del corazón. La explicación es bastante complicada y no tengo ganas de explicar eso, es bastante... Laboratorio, anemia, proteinuria, macro y microscópica, fiebre bacteriana cuando está infectado, obviamente, pérdida progresiva de la concentración de orina. ¿Eso qué te implica? Implica que hay una insuficiencia renal. Eso se da más o menos entre el clínico de creatinina entre 30 y 80. Eso no le dije. La pérdida progresiva de la concentración de orina es producida es porque el riñón está empezando a fallar. Y grados variados de deterioro renal. Diagnóstico diferencial, ahí hay un montón. Denle bola a lo que yo les dije. Complicaciones, pielonefritis y hematuria intensa grave. Tratamiento, dieta baja en proteínas, líquido mayor a 30 mililitros, evitar ejercicios extenuantes. Imagínense que ustedes tienen 2 riñones aumentados de tamaño que tienen poca funcionalidad. Encima usted hace, encima el tipo hace una maratón de 60 kilómetros. Esos riñones van a sufrir. Controlar ATA, cirugía en los casos graves, tratamiento de las complicaciones. Normalmente el pronóstico es muy bueno, es muy difícil que el paciente muera. Quistes simples, esto ya lo hablamos recién. Déme 2 segundos. No, tengo que abrir la cosa. Son 17 y 43, 18 y 43, 16 y 43. Aguantamos 5 minutos, paramos 5 minutos, chicos, y
Y después seguimos, así abro bien porque así no tengo este problema que tuve que se me cortó por el camino. ¿Estamos? 5 minutos. De la punta, del centro del tumor que te va al diagnóstico preciso de lo que está haciendo, pero también hacer una toma de muestra de la base de la lesión. ¿Por qué? Porque muchas veces eso te va a decir si el tumor está acá, si el tumor está acá, o si el tumor está acá, o si el tumor está acá. Es muy importante saber el TN, qué tanto está invadiendo la capa de la capa de la vejiga estos tumores, porque de acuerdo a eso se hace el TNM, que es muy importante para estas cosas. La mayoría de las veces lo que hacemos los urólogos es, ya que entraste, sacas todo lo que podés, y se llama RTV, que se llama, acá te les voy a anotar, resección transuretral de vejiga. Normalmente se saca ya todo de una, se saca todo esto, todo lo que se puede sacar del tumor en una resección transuretral de vejiga. Eso se manda a estudiar y sale lo que se llama el TNM. Esto es y ahí empieza la parte de una vez que ustedes tienen la tomografía más la pieza de la anatomía patológica, la información vas a tener toda la información. La información te va a decir si es un T1, si es un T2, si es un T3A o T3B, T4A, T4B. Y ahora vamos a hablar de eso. También es importante, y ahí ahora vamos a la teoría. De acuerdo a eso, nosotros nos quedamos solamente con la RTU de vejiga si nosotros tenemos solamente hasta acá, o hasta acá incluso se puede hacer, solamente nos quedamos con una RTU de vejiga. Es decir, con esto basta y sobra si no hay mucha invasión. Pero si tú tenés un T3B, las cosas se complican. Porque cuando tenés un T3B, por más de que vos le saque todo, va a quedar un poquito. Es decir, va a tener recidiva el paciente. Y hay algo muy importante acá. Y voy a poner otro color, toda esta, no, estoy equivocándome yo acá. Toda esta zona a partir de la muscular propiamente dicha ya tiene mucho más irrigación de lo que es la mucosa. Al tener mucho más irrigación tiene muchas más posibilidades de tener metástasis a distancia. Es decir, es mucho más difícil tratarlo. Y metástasis renales también, obviamente. Entonces es bastante difícil tratarlo. Entonces, cuando ustedes hacen la RTU, esto se ve, el resultado de la RTU te va a decir el TNM del coso. Y de acuerdo a eso ustedes o van a tener que volver a entrar con otra RTU o van a tener que hacer otro tipo de tratamiento quirúrgico. ¿Estamos? Y ahora vamos a la teoría porque en la teoría hay muchas cosas todavía que decir. ¿Estamos? Voy a borrar esto. Bueno. Porque si no después se complica. Vamos a compartir algo. Vamos a compartir. ¿Dónde estás? Acá. Básicamente. Ahora hablamos de carcinoma uroteral de vejiga. El carcinoma, y ahora vamos a la teoría que es mucho más amena. Pero yo primero quiero hablar así como para que ustedes entiendan cómo se maneja en la práctica. El carcinoma uroteral es el segundo cáncer más frecuente
en la urología. El primero es del árbol urinario, exceptuando el cáncer de próstata, ¿va? Yo creo que es el tercero, porque el primero es el cáncer de próstata, el segundo es el cáncer renal y el tercero es el cáncer de vejiga. Para mí esto está mal, voy a cambiarlo esto porque no me gusta. No es así. No sé por qué puse segundo, porque realmente el primero es siempre cáncer de próstata. Es más frecuente en hombres y menos frecuente en mujeres por una cuestión mucho más clara. Es por una cuestión muy simple. Esta. Fumar. Los varones son mucho más asiduos fumadores que las mujeres y eso es ley. Entonces las posibilidades de que el hombre tenga cáncer de vejiga es mucho más frecuente. Es más frecuentemente en población blanca y aparece aproximadamente en los 65 años aproximadamente. También tiene ¿por qué es mucho más frecuente en varones? Porque también tiene predisposición industrial, es decir, todos los industrios químicos y todas esas cosas pueden producir o aumenta la frecuencia de cáncer de vejiga. También el sondaje crónico te puede producir cáncer de vejiga. No es frecuente un sondaje crónico te produzca, pero te puede producir. Sino que hay estudios que indican que aumenta el riesgo más que nada. No implica que realmente tenga que ser así. ¿Estamos? De nuevo, acá está lo importante. Cuando se hace la RTU de vejiga, te van a decir qué tipo de tumores. Un papiloma es raro y no hay gran problema. Un carcinoma de células no transicionales son todos estos que tampoco es gran problema. Carcinoma no es raro, también no es frecuente, pero el problema es cuando es un carcinoma de células transicionales. Es el más frecuente de los carcinomas de vejiga. Y el gran cosa, lo importante es que la anatomía patológica te va a decir esto. Si es un carcinoma in situ, donde me fui, no sé dónde. Si es un carcinoma in situ, significa que la lesión no pasa más allá de la mucosa, ahí nomás. Y si es un carcinoma ureterial de alto grado o de bajo grado. Cuando es un carcinoma ureterial de bajo grado, implica que una vez que vos sacaste todo el tumor de esa zona, es muy difícil que vuelva a tener recidiva. No es frecuente la recidiva de un carcinoma ureterial de bajo grado. No así el de alto grado. Cuando el carcinoma ureterial es de alto grado de atipía, las posibilidades de recidiva son mucho más grandes. Se dice que más del 50% de los carcinomas uroteriales de alto grado tienen recidiva. Es decir, vos le sacaste todo, parece que está perfecto, 2, 3 años después aparece de vuelta. ¿Estamos? Esto es lo importante de la RTU de vejiga, que te dice qué tipo de carcinoma ureterial papilar es. Si es de bajo o alto grado. Si es carcinoma in situ, estamos tranquilos, ahí no se preocupen. Estamos. Esto es muy importante. ¿No? Después te va a dar, ya en 2 segundos voy a sacar esto. No sé cómo se saca. Síntomas, voy a borrar esto porque si no me molesta, no puedo seguir la clase. Síntomas y signos. El síntoma cardinal es la hematuria. No hay vuelta a quedar. Es la hematuria. Obviamente, si ustedes tienen antecedentes ocupacionales o predisposición al tabaco y todas esas cosas, pues con mucho más frecuencia tenés posibilidad de tener cáncer, ¿verdad? Pero el síntoma cardinal siempre es la hematuria. Después lo otro es ya relativo. Irritabilidad vesical, frecuencia o urgencia misional relacionado con la irritabilidad vesical, obstrucción uretral. ¿Cuándo puede producir obstrucción uretral? ¿Alguien me puede decir? Ocurre, muchas veces ocurre la obstrucción uretral. La obstrucción uretral ocurre cuando el sangrado es intenso y forma coágulos dentro de la vejiga. Cuando forma coágulos dentro de la vejiga, los coágulos no pueden salir fácilmente por la uretra y producen una obstrucción. ¿Qué produce entonces? Una retención aguda de orina. ¿Cómo se trata? Con una sonda vesical. Cuando el paciente tiene un sangrado masivo, no se le puede hacer nada hasta que desaparezca el sangrado. Masa palpable. Obviamente, si tenés una masa palpable una masa palpable pelviana, obviamente, ¿en qué caso estamos?
¿Qué diagnóstico es esto? Este es un diagnóstico tardío. Cuando la masa ya es tan grande que se está palpando, ya es un diagnóstico muy tardío. La hematuria un tanto más y el diagnóstico por imágenes, tal como les dije. ¿Eh? ¿Qué más? Estadificación. Y acá voy a sacarme un poquito todas estas cosas raras que tengo acá. La RTU te va a dar la estadificación. Que TIS y TA es carcinoma in situ, es bien superficial, no hay ningún problema. Una vez que lo sacaron, se olvidan del problema. Acá empieza. T1, solamente la lámina propia, es decir, solamente la mucosa. Y no, ahí se me fue el... Básicamente, T1, voy a dibujar, es solamente a nivel de la mucosa y no va más allá de la muscular de la mucosa. Puede llegar hasta tocar, pero no invade la muscular de la mucosa. T2 invade la muscular de la mucosa. T3 invade, pero no atraviesa la muscular propiamente dicha. Acá es donde las cosas se complican. T3B ya va a la adventicia. Vamos a poner otro color porque si no se complica. T4A, T3B ya va a la pared vesical. T4A es cuando invade próstata, vagina y útero. T4B es cuando invade ya prácticamente la pared pelviana y vagina. Es decir, acá estamos ya a lo mismo. Y después N y M, que es siempre lo mismo, ¿no? En eso creo que ustedes ya saben perfectamente cómo es. ¿Cuál es el problema acá? A ver si puedo salir de acá. Voy a borrar de vuelta esto, porque si no me molesta. Ahí se me complicó. Acá está un esquema que les voy a dejar para que vayan sabiendo cómo es el TNM, que está espectacular. Tratamiento. Primero la RTU de vejiga. La RTU de vejiga se da en se da en T1, TIS, TA, T1, T2A, T2, disculpame, T3 y T3A. Hasta ahí se puede hacer RTU de vejiga. Dependiendo del alto o bajo grado de malignidad, puede haber recidivas que son normalmente locales. Si pasa si ya es T3B, las cosas se complican. Ya la posibilidad de que una RTU te cure ya no existen prácticamente. Entonces se tiene que hacer. Lo primero, lo más frecuente es la cistectomía radical. Imagínense lo que es una cistectomía radical. Chicos, yo hice en mi residencia, cuando yo hice la residencia, que ya fue hace aproximadamente 10 años, yo en toda mi carrera hice 5 cistectomías radicales. La cistectomía radical básicamente es esto. Voy a hacer un esquema para que vayan entendiendo. Pero voy a parar. En 2 segundos. Vamos a cambiar de color acá. Sí, ya. La cistectomía radical es básicamente sacar la vejiga completa. Ahora el problema es el siguiente. ¿Cuál es el problema de sacar la vejiga completa? ¿Alguien me puede decir? Tiene que hacer otra, ¿no? Tenés que hacer otra. Opciones que tenés. Voy a poner acá, esto vamos a poner que es piel. Sacar la vejiga es un trabajo complicado, te lleva aproximadamente 4 horas sacar la vejiga. Sacar la vejiga te lleva aproximadamente, solo sacar la vejiga. Y normalmente no se hace solamente sacar la vejiga, se saca los ganglios perivesicales, que también es bastante difícil. Por eso tarda 4 horas. Normalmente la cirugía se divide en 2 tiempos y se hace con 4 urólogos. Los 2 primeros hacen la cistectomía y los 2 segundos hacen el resto. Y acá viene la parte importante.
Como tenés que hacer una vejiga nueva, se dice una cistectomía con neovejiga. ¿De dónde ustedes piensan que sale la neovejiga? Intestino delgado. Intestino delgado. Muy bien, no sé quién me dijo eso, pero está muy bien lo que dice. Básicamente, tenemos que sacar todo esto y de una parte del intestino hacer una neovejiga, hacer una, básicamente, así queda. Una parte de intestino viene por acá y se cosa acá, y esto viene por acá, viene por acá, viene por acá. Se cierra así, se cierra la neovejiga en ambos lados, y esta parte que es el uréter se le introduce acá. Eso es una neovejiga. Yo hice 5 en toda mi residencia porque después cuando me fui de la residencia, yo acá en Puerto Iguazú soy el único, y en Paraguay somos muy pocos también. Y la mayoría de los urólogos de Paraguay no tienen mucha práctica. O por ejemplo de Ciudad del Este, no tienen práctica en neovejiga. Aparte es una cirugía, pues si tenemos que hacer una cirugía, por ejemplo en el privado, tengo que cobrar, no sé, mucha, un auto tengo que cobrar, básicamente para hacerte esto. Aquí estoy solo, entonces no puedo hacerlo. Las veces que tuve que hacerlo, tuve que derivar a un centro de mayor complejidad porque no es fácil. Fíjate que tenés 4 horas para sacar la vejiga y aproximadamente 3 horas para hacer la neovejiga. Tenés 7 horas de cirugía. A veces podés hacerlo más rápido, no vamos a negarlo. Hay gente que lo hace en 2, 3 horas, pero gente muy entrenada. De las 5 cirugías que yo hice, 3 fallecieron en el postoperatorio inmediato. Fallecieron en el postoperatorio inmediato. Los pacientes, terminé la cirugía, lo mandé a terapia y 1 o 2 horas después el paciente falleció. Por complicaciones de la anestesia, complicaciones de los líquidos, porque se pierde mucho líquido. No es fácil, chicos. 2 sobrevivieron, 1 murió al año por complicaciones de la neovejiga, que es otro problema, porque la neovejiga no es la vejiga, es una pseudo neovejiga que no es fácil manejarlo. También es muy difícil en el postoperatorio inmediato. Y 1 anduvo perfecto. Tuvo su problema, todos tienen su problema postoperatorio, pero algunos funcionan muy bien y otros no funcionan tan bien. Segunda opción. En vez de hacer esto, muchas veces se hace la cistectomía y en vez de poner una neovejiga, el uréter se lo pone acá, se lo aboca acá. Y se hace una ureterostomía. Básicamente el paciente, en vez de juntar la orina, directamente lo drena en la espalda del paciente y acá se le pone una sonda justamente que va al riñón. Entonces el paciente orina por la espalda, por 2 sondas a la espalda, y habrán visto mucha gente tiene así. Frecuente y muy frecuentemente esto ocurre. El paciente no tiene más esto y queda con 2. Obviamente es súper molesto para el paciente porque fíjate, si tenés un paciente de 50 años que le haces esto, el paciente no queda inválido, pero queda acomplejado el resto de su vida. Tiene 30 años más de vida fácil. Estos son los tratamientos que se pueden hacer. Ninguno de los 2 tratamientos son bonitos. Ninguno es divertido y ninguno es fácil. Tanto así que yo hace 10 años que no hago. Yo no hago porque no tengo coequiper, no tengo un grupo y de nuevo, con 4 horas de anestesia, el paciente sí o sí después va a terapia. Sí o sí. Y no es fácil hacerlo. ¿Qué crees que les diga? No. Después tenemos quimioterapia. Pregunten. Hay que, así, por ejemplo, se va a retirar así una parte de la asa, se va a juntar eso y así tiene que manejar esa mucosa también, ¿no? Porque, no sé, tiene materia Claro, fecal exactamente. ahí, tiene, no sé, muchas cosas, parece. Primero, el paciente es preparado, que la mucosa le dan un laxante fuerte antes de la cirugía, se hace una resección de aproximadamente 20 centímetros de intestino delgado, que es bastante, hay que ver que el paciente tenga resección. Esta parte del intestino se une a esto por mediante sutura
Esto se puede complicar y muchas veces se complica en el postoperatorio inmediato. Tenés que ver que en esta parte que vos saques, tenga una irrigación importante, porque si no muere la neovejiga. Esto se traslada acá, se sutura también esta parte, se le hace un agujero acá, se le hace otro agujero acá, que es por donde van estos, y acá esto básicamente se abre luego acá, y esto es como que, a ver cómo te explico, es bastante difícil. Se abre la vejiga, el intestino delgado. Esto, como que, a ver, en vez de quedar así, se abre esta parte y se queda así, ¿no? Así normalmente era. Se hace una sutura en esta zona, se hace una pequeña sutura en esta zona, y esta pequeña zona se deja para introducir el uréter acá, porque la uretra es más grande. Entonces eso le da una forma más o menos triangular al intestino delgado. Obviamente nada normal. Y eso es bastante difícil de hacerlo. Es hermoso cuando sale, no voy a negarlo, porque le salva la vida al paciente. El paciente te ama, pero muchas veces muere sin la cirugía, por más bien que esté. La opción es hacer una cistectomía radical, que tarda 4 horas, y hacer estos drenajes por acá. ¿Cuándo se elige uno y otro? Depende mucho del paciente. Hay pacientes que prefieren esto, prefieren vivir mal y tener más posibilidades de sobrevida, porque obviamente que hacer esto te da más posibilidades de sobrevida, y hay pacientes que prefieren morir y hacerse la neovejiga. Y hay pacientes que no intentan hacerse nada. Y ahí terminamos con cistectomía radical. Y vamos a borrar esto. Quimioterapia intravesical. La quimioterapia intravesical, hay 2 drogas que se utilizan, que ahora no vamos a hablar de eso porque realmente no vale la pena, que básicamente le escribo acá. Se mete líquido dentro de la vejiga para matar las células cancerígenas dentro de la vejiga. Se hace mucho en carcinomas intravesicales, cuando no tienen metástasis, y es de alto grado, un carcinoma epitelial de alto grado, porque acuérdense que tiene muchas tasas de recidiva. Entonces se hace la quimioterapia intravesical coadyuvante, que significa ayudando, para evitar las recidivas. La radioterapia en estos casos es totalmente inútil. Se hace, ¿verdad? Pero no tiene buenos resultados, y la quimioterapia también no tiene buenos resultados, pero se hace. Obviamente te da una sobrevida un poquito mayor, pero no es tan muy importante. Básicamente, carcinoma vesical, o sea, tumores vesicales, normalmente carcinoma epitelial de alto o mediano grado, se da más frecuentemente en pacientes de mediana edad, a partir de los 50 años, con antecedentes de fumadores, de tabaquistas, trabajadores de químicos y sondajes crónicos. Normalmente se da la sintomatología debutante, normalmente hematuria macroscópica marcada, pero también puede ser otros tipos de patología, de sintomatología, como masa palpable, pérdida de peso, disuria, poliaquiuria relacionado con la irritación vesical, que te hace pensar otro tipo de patología, obviamente. El diagnóstico normalmente se hace con una ecografía, se hace el diagnóstico de formación vesical. Cuando se hace el diagnóstico de formación vesical, normalmente se hacen 2 cosas. Primero se hace una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste para ver el TNM, más que nada el N y el M, y se hace una RTU de vejiga con muestras del centro del tumor y la base del tumor. ¿Por qué es importante diferenciar bien la base del tumor? Porque la base del tumor te va a dar el grado de infiltración vesical, y eso te da a dar el T, que básicamente T1, T2, T3 y T4. Con eso se manda a anatomía patológica, y el resultado te va a dar 2 informaciones. Si es qué tipo de cáncer es, obviamente, y si es un carcinoma uroterial, te va a indicar si es de bajo o alto grado.
Si es de bajo grado y vos sacaste todo el tumor, implica que las posibilidades de recidiva de ese tumor son muy bajas. Pero si es de alto grado, implica que las posibilidades de recidiva de ese tumor es alta. Aparte de eso, te va a decir el grado de infiltración de la pared vesical, que si es un TIS, un TA, que es un tumor que es bien superficial, un T1, que infiltra solamente la mucosa y la muscular, el T2A, que infiltra la muscular, el T2B, ahí ya me estoy equivocando, el T2, no, el T2 nada más, que infiltra la muscular, después el T3A, que invade la muscular propiamente dicha, la otra es la muscular de la mucosa, discúlpeme, que invade la muscular propiamente dicha, y T3B, que es invade la serosa. Obviamente, T4A y T4B ya no se hace el diagnóstico de esa forma. ¿Por qué? Porque ya invade muchas otras estructuras. Entonces las cosas se complican y, ya la forma de tratarlo es totalmente distinta, ¿verdad? Y con eso, con el diagnóstico de eso, ustedes van a entender si la RTU que ustedes le hicieron fue completa, sirvió de algo o no sirvió de nada. Obviamente, si a partir de la T3, a partir de T3B principalmente, el tratamiento de la RTU ya no es suficiente, ya tenemos que pasar a otra patología, porque a partir de T3B también las posibilidades de metástasis a distancia son mucho mayores, por lo cual la RTU ya no es suficiente, tenemos que pasar a una cistectomía radical. La cistectomía radical es sacar justamente toda la vejiga más los ganglios linfáticos perivesicales, que puede ser con formación de una neovejiga o si no, ureterostomía bilateral, dependiendo de lo que elija el paciente. También, si el carcinoma ureterial es de alto grado y es un T1, T2 y T3A, se tiene que hacer una quimioterapia intravesical para evitar las recidivas. En el caso de que ninguno de todo lo que estemos diciendo no funcione, también se puede hacer radioterapia y quimioterapia con pobres resultados. Esto es todo lo que es tumor vesical. ¿Estamos, chicos? A ver qué más. Vamos a abrir un poquito acá. Stop share. Entonces estuve cierto en el diagnóstico. No, le pegaste, claro que le pegaste, sí. Ningún problema, pero también es fácil, chicos. Bien. Esto no es tan complicado. Bueno, 728 creo que acá suspendemos porque la otra es, la próxima clase vamos a hablar exclusiva y totalmente de una sola patología, de un solo órgano que ustedes ya se imaginarán cuál es. Esa sí es interesante y esa sí vale oro. Estamos, chicos, creo que por hoy, hoy estamos bien. ¿Alguna pregunta? Nada por el momento. Gracias. Bueno, listo. Bueno, hasta la próxima, chicos. Saludos.